Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de las distribuciones vistas una por una, que sería la binomial, la de Poisson, o la distribución normal. Las primeras dos son distribuciones discretas. La última es una distribución continua. Ustedes, si ven en la diapositiva número 3 de la presentación que les envié como material de las primeras, basta con que ustedes identifiquen la variable aleatoria y después de eso se hagan la pregunta: ¿la puedo contar o la puedo medir? Si la variable aleatoria la puedo contar, entonces será una variable discreta, lo cual daría origen a distribuciones discretas, como lo sería la uniforme, la binomial, la geométrica, la hipergeométrica o la de Poisson. En el caso de si la variable aleatoria se mide, entonces es una variable continua, lo cual daría origen a distribuciones de tipo continua, como la exponencial, la beta, la gamma, la g cuadrada, la t de student o la normal. Entonces, es bastante fácil, sobre todo si ustedes hacen la identificación adecuada de quién es la variable aleatoria. Por ejemplo, vamos a los ejercicios que les envié hoy, que es el problemario de la normal. Dice, bueno, aquí debe decir, al ser una variable continua, no hay distinción matemática entre un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Es decir, más de 5 kilogramos es un intervalo abierto, pero como en este caso la variable puede tomar cualquier valor, entonces el intervalo sería que x sea mayor que 5 kilogramos. Pero ¿qué valor tomarías posterior a 5? Vamos a pensar en algo distinto. ¿Qué pasa si no fueran 5 kilogramos? Si fueran 5 toneladas. Estaríamos de acuerdo que el siguiente valor de 5 toneladas pues no sería 6 toneladas, sería quizá 5 toneladas con 1 kilogramo, que significaría 5.001. O sea, tienen sentido ya en una distribución continua o en una variable continua, tienen sentido los decimales, pues, porque representan algo. Ok, en este escenario, la campana de Gauss, que es la que representa la distribución normal, se puede utilizar la distribución normal estándar o se puede utilizar con la variable como la tenemos. Obviamente, como estamos hablando de una distribución continua, entonces las probabilidades se convierten en cálculos de áreas bajo la curva. Si ustedes notan, aquí tenemos desde menos 3 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado hablar de una técnica de calidad que se llama el 6 sigma. Bueno, pues el 6 sigma está basado en justamente la interpretación de la campana gaussiana, ya que más del 99% se agrupa, más del 99% de todos los valores de la variable se agrupan desde menos 3 desviaciones hasta 3 desviaciones estándar. Ok, ahora, en este caso, lo que yo quiero lograr con ustedes es darles una herramienta más, que es incluso un poquito más formal, menos académica. Una herramienta un poquito más formal sería el uso del Minitab. Pero antes voy a resolver el ejercicio utilizando la Tejas. Espero que ya hayan descargado ustedes el emulador. El ejercicio resuelto dice: el diámetro de un cable eléctrico está distribuido normalmente con promedio de 0.8 centímetros y varianza de 0.4 milímetros cuadrados. Un cable se considera defectuoso si el diámetro se diferencia de su promedio en más de 0.025 centímetros. Ok, lo primero que ustedes tienen que notar en el ejercicio resuelto es que hay una discrepancia en las unidades, por lo que abajo hago esa aclaración. En el caso del promedio, o sea, el promedio de 0.08 centímetros lo convierto en 8 milímetros para que entonces ya esté en concordancia con las unidades que tiene el 0.04 milímetros cuadrados. Ok, entonces, esta es la varianza, el 0.04 milímetros cuadrados. Entonces, si a la varianza le saco la raíz, voy a tener la desviación estándar, que va a ser 0.2 milímetros. Y entonces ya tengo los parámetros para poder calcular esta distribución, que sería una media de 8 milímetros con una desviación estándar de 0.2 milímetros. Ok, ahora, noten lo siguiente.
Dice que hay una tolerancia de 0.025 centímetros. Como lo estoy trabajando en milímetros, ese 0.025 centímetros se convierte en 0.25 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si un cable se encuentra fuera de ese intervalo o fuera de esa diferencia, pues, y ustedes están en el departamento de aseguramiento de calidad de Nacobre, por ejemplo, que es donde producirían este tipo de cables, diríamos, eso significa que desde 7.75 hasta 8.25 milímetros voy a considerar el cable bueno. Pero bueno, ahora ahí vienen las preguntas. ¿Y cuál es la probabilidad de que un cable esté defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un cable arriba de lo aceptable? Y luego dice que cuál es el diámetro arriba del cual se encuentra el 5% del cable. Vamos con las respuestas. Este lo hice con Minitab, ahorita lo corro con ustedes, espero que puedan también. Es muy fácil y sobre todo el Minitab tiene la característica de que es muy visual. Pero bueno, primero quedamos que iba a hacerlo con la Texas. Entonces vamos a utilizar la Texas. Permítanme, y aquí tengo mi Texas. Ya descargué el emulador, que acuérdense que ahorita por lo de la emergencia sanitaria pusieron un emulador con muchísimos días. Incluso ustedes tienen disponible el Inspire Cast o versiones más interesantes, ¿no? Bueno, entonces ejecuto mi Texas y espero a que abra. Recuerden lo que estoy intentando resolver. Ahorita voy a resolver el ejercicio número 1 también del problemario. Bueno, entonces aquí ahora ya lo voy a trabajar con ya no lo voy a trabajar con la calculadora como lo hice la otra vez, que era explicativo para que ustedes vieran la calculadora. Ahora lo voy a trabajar desde acá. Entonces aquí ya tengo la probabilidad, tengo que son distribuciones y voy a utilizar la distribución normal. Y me dice, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Cuál es el límite inferior, el límite superior del área bajo la curva que quieras calcular? Y finalmente, pues, ¿cuáles son tus parámetros? Déjenme les aclaro algo. En el caso de la distribución normal, las áreas bajo la curva, déjenme aquí nada más. Hago algo. Qué caramba. Bueno, déjenme borro completo esto. Ok, el área bajo la curva o el espacio muestral, a diferencia de en las variables discretas, en las variables continuas va desde menos infinito hasta más infinito. La campana de Gauss, esos son los límites que define. Sin embargo, ya aclaramos cuando vimos la campana que la mayoría de las probabilidades, más del 90%, se agrupan entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen, por ejemplo, una botella que se llena con 500 mililitros con una desviación estándar de 5 mililitros, entonces 3 desviaciones estándar a la izquierda pues serían 15 mililitros abajo de 500, que serían 485 mililitros. Por encima serían 515 mililitros. Es como decir, el 90 y tantos % de las botellas van a estar controladas en un proceso de llenado desde 485 mililitros hasta 515 mililitros. Obviamente pensé en una dispersión muy grande, porque ahí en el llenado, pues si ustedes dicen 515 mililitros, pues pensaríamos que la botella se estaría derramando. Pero lo que quiero que quedemos claro es justamente cómo se va comportando esa campana, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pase si calculo el área bajo la curva desde menos infinito hasta más infinito? Sean cual sean los parámetros, siempre me va a dar 1, porque ese es el espacio muestral, ese sería el 100% pues de la campana. Ahora, piensen ustedes, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo desde menos infinito hasta más infinito, lo hago desde 0 hasta más infinito?
Espero que tengan la respuesta, pues sería el 50%, porque es justamente la mitad de la campana. Conste que estoy hablando desde 0 hasta infinito, considerando desviaciones estándar, porque 0 desviaciones estándar pues sería justo a la media. Es como decir, desde la media hasta el infinito habría el 50% de área bajo la curva. ¿Y qué pasaría desde menos infinito hasta la media o hasta 0? Pues en este caso, que son los parámetros que estoy considerando. Sería el otro 50%. Entonces, ¿cuánto agrupamos? Pensemos desde menos 1 hasta más 1. Estamos agrupando el 68.26% de todos los valores, de todas las mediciones, pues, de menos 2 a 2. Aquí que, espérenme. Ok, sale, no la he pegado. Entonces, desde menos 2 hasta 2, tendríamos el 95.45% de todas las mediciones. Es como decir, el 95.45% de todas las botellas van a estar controladas desde menos 2 hasta más 2 desviaciones estándar. Ojo, de todas las botellas por decirlo, porque en realidad es de todas aquellas variables que sean representadas por una distribución normal. Piensen, por ejemplo, en cuál es el contenido de azúcar en la sangre de una persona y pensemos que son 100. Diríamos, significa que el 95.45% de todas las personas tienen un contenido de azúcar de menos 2 a más 2 desviaciones estándar. Obviamente tendríamos que conocer la desviación estándar para poder traducirlo a cuánto sería en contenido de azúcar, ¿no? Ahora, de menos 3 a 3, ya puedo decir que el 99.73% de todas las mediciones que haga de la variable se van a encontrar en ese intervalo. Ok, vamos entonces con el ejercicio. En el caso del ejercicio, voy a regresar acá a hacer toda la ruta otra vez. En el caso del... espero que ya me dejó. Ok, en el caso del ejercicio, dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de obtener un cable defectuoso? Bueno, como el cable defectuoso representaría las dos colas de la campana, porque en la cola izquierda el cable estaría defectuoso porque su diámetro es inferior a la especificación, mientras que por el lado derecho el cable sería defectuoso porque su diámetro es mayor a la especificación. Entonces ya acordamos en el documento que los cables buenos son de 7.75 hasta 8.25 milímetros. Entonces ya diríamos, con una media de 8, ya no puedo dejarle el 0,1, con una media de 8, una desviación estándar de 0.2. Y entonces me dice, ok, el 78.87% de todas las mediciones que hagas en el diámetro del cable van a encontrarse de 7.75 a 8.25 milímetros. Ya tendría los cables buenos, ¿no? Entonces, pues ya lo demás diría que es 1 menos 0.7887, que sería el 21.13% serían los cables defectuosos. Espero que no tengan dudas aquí en el 1 menos. Ok, ahora, en el caso del inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un cable arriba de lo aceptable? ¿Qué quiere decir arriba de lo aceptable? Que el cable tenga un diámetro mayor, a 8.25. Voy a ver si me jala el infinito, sí. Ok, desde 8.25 hasta infinito. Obviamente aquí ustedes ya saben que el infinito, pues para nosotros no sería 8 kilómetros, ¿no? O sea, no sería 10 kilómetros. Si estoy trabajando en milímetros, el infinito pues, sería un número muy grande con respecto a la especificación. De hecho, si ustedes lo piensan en desviaciones estándar, es todo lo que esté más allá de 3 o 4 desviaciones estándar. Bueno, entonces de 8.25 hasta infinito tendríamos con 8 0.2. Aquí noten otra cosa. Yo dije que todos los cables que estén por encima de 8.25 milímetros. Y sin embargo, si ustedes piensan en el 8. Por encima de 8.25 milímetros, estarían pensando en un intervalo abierto. Espero.
En este caso, en la distribución normal, no hay distinción entre el intervalo abierto con el intervalo cerrado, porque depende de la unidad que esté manejando. O sea, no vayan a poner ustedes 8.26, porque estarían dejando muchísimos valores que se encuentran entre el 8.25 y el 8.26. Por eso es que se cierra el intervalo, aunque esté abierto. Ok, entonces me dice que tengo el 10.56%. Todas las mediciones se van a encontrar por encima de ese valor. En el caso del inciso C, siempre que ustedes tengan un porcentaje, a eso se les llama distribuciones normal inversa. Se llaman distribución normal inversa porque se calculan con el área. O sea, la pregunta es el diámetro, el dato es el área. En el caso de las otras, la pregunta es el área, el dato es el diámetro. Entonces, ahí tengan ustedes mucho cuidado. Aquí el ejecutable me pide el área. Siempre, como está en el documento, cuando pide el área que solicita es el lado izquierdo de la campana. Si ustedes leen el inciso, dice, ¿cuál es el diámetro arriba del cual se encuentra el 5% del cable? Es decir, el 5% del lado derecho de la campana. Alguien me preguntaba, ¿y cómo sé que es el lado derecho? Dije, pues porque dice arriba. O sea, si dijera abajo, pues entonces sería la del otro lado. Ok, entonces aquí le pongo 0.95, no se le pone en porcentaje porque si ustedes notan todo me lo está dando en probabilidad decimal, no porcentual. Y entonces diríamos con 8 con 0.2 y entonces me dice que arriba de 8.32897, si tuvieran un instrumento que midiera hasta la quinta posición, pues sería eso. Arriba de ese valor se encuentra el 5% de los cables. Ok, ¿qué pasaría si cambio de ejercicio? Voy con uno de los ejercicios propuestos. Dice el ejercicio número 1. La duración de un semiconductor a potencia constante tiene una distribución normal con media de 7000 horas y desviación estándar de 600 horas. Ok, pues entonces noten que la variable es el tiempo de duración. Entonces el tiempo es una variable que se mide, por lo tanto es continua. Y si no supieran que es normal, pues dice ahí que es normal. Entonces ya con eso pues no tendría ningún problema, ¿no? Dice entonces el inciso A, déjenme voy de una vez a poner esto. Dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que el semiconductor falle antes de 5000 horas? Es decir, el límite inferior sería menos infinito, el límite superior sería 5000, porque es antes de 5000. Es la probabilidad de que el tiempo de duración sea menor a 5000 horas. Por eso es que el área bajo la curva sería desde menos infinito hasta 5000. Con una media de 7000 horas, una desviación estándar de 600 horas. 600 horas. Entonces tendríamos que la probabilidad de que el semiconductor falle antes de 5000 horas no es ni el punto, dos posiciones, no es ni el 0.05%, o sea, es bajísima, ¿no? Pero sin embargo significa, porque estaríamos hablando que de cada 2, 4, 6, de cada millón, voy a tener 429 fallos. Entonces ya ustedes van a poder determinar qué tan importantes sean 429 fallos de cada millón, ¿no? Por eso es importante en el caso de probabilidad el contextualizar todas las decimales, qué significa cada una de ellas. Ok, dice el inciso B, si queremos establecer una garantía respecto a la duración del semiconductor, donde como máximo esperemos tener el 5% de las reclamaciones, ¿cuál debe ser el periodo de garantía que se debe establecer? Ok, primero tendría que resolver, ¿a quién le voy a dar garantía? ¿A los que les duren menos o a los que les duren más? Ah, ok, ya se la respondieron. Pues a los que les duren menos de lo que les estoy prometiendo. Yo les estoy prometiendo que va a durar 7000 horas. Entonces diría, esta sería una distribución inversa, pero sí sería con el área del punto 0.5, porque los que me van a reclamar son los del lado izquierdo de la campana, no los del lado derecho. Y entonces tendría las 7000 horas con sus respectivas 600 horas de desviación estándar. Diríamos, tendría que establecer 6013.09 horas
como periodo de garantía, y con eso esperaría que solo el 5% voy a tener el 5% de las reclamaciones. Es decir, el 5% de todas las mediciones o de todos los semiconductores van a fallar antes de 6013 horas. Ok, dice el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que el láser falle entre 6500 y 7500 horas? Vuelvo a mi distribución, a la normal, por decirlo de alguna manera. Noten que dice entre, el intervalo es abierto, pero ya aclaramos que pues después de horas siguen minutos, después de minutos siguen segundos. Entonces, en realidad, aunque el intervalo esté abierto, lo pongo como si fuera cerrado. De 6500 a 7500 serían 7000 con 600 de desviación. Dice que el 59.53% de todas las mediciones o de todos los semiconductores van a tener una duración entre 6500 y 7500 horas. Ok, esto es para el uso de la Texas. En esta distribución específicamente, y dada la importancia visual que tiene la campana de Gauss, por ello es que ahora quiero pedirles que utilicen el Minitab, porque el Minitab les va a dar otra idea, de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, en el caso del Minitab, cuando ustedes ya lo instalen y todo, es muy fácil ejecutarlo, casi es como Excel, solo que es estadístico, 100%. Entonces diríamos, yo quiero una gráfica. Dice, quiero una gráfica de distribución y la quiero con probabilidades. Y me dice, déjenme lo repito porque creo que lo hice muy rápido. Yo quiero una gráfica que va a ser una gráfica de distribución de probabilidades, pero no solo quiero verla, quiero que me calcule las probabilidades, por eso utilizo esta que dice ver probabilidad, con doble clic me lo abre. Dice, ¿qué probabilidad quieres? La que estamos viendo es la distribución normal. Voy a ver primero el ejercicio que estaba resuelto. Déjenme lo encuentro. Ok, el del cable. Dice, un cable está distribuido normalmente, ya aclarando todo lo que ya habíamos hecho, sería con 8, 0.2 aquí. Le pongo en área sombreada, que es la pestaña de al lado. Me dice, ¿qué quieres calcular? ¿Probabilidad o valor de X? Recuerden que en el caso de X aquí sería el diámetro. Entonces digo, en el inciso A, quiero probabilidad. Luego dice, ¿quieres la derecha, la izquierda, ambas colas o el centro? En esta le digo, no, pues quiero ambas colas, porque además son equidistantes. Ojo, lo puedo hacer porque son equidistantes el punto 25 con respecto al centro. Es decir, de 7.25 a 8.25 tienen la misma distancia con respecto al 8. Entonces ya con esto le pongo, ok, quiero de ambas colas o quiero el centro. Dice, ¿cuál es la probabilidad? 1. Ah, no, perdón, pero el dato es el valor de X, ¿no? Y entonces, en ambas colas, el valor de X con 7.25. Le pongo a aceptar. Era 7.25, ya ni me acuerdo. Déjenme lo vuelvo a verificar. No, creo que no era 7.25, no me aparece nada. Déjenme regreso al texto. Es de 7.75, perdón. Entonces, el área sombreada que quiero es de 7.75. Y entonces, ya con esto dice, ok, si tú tienes el 7.75, con doble clic me abre la gráfica. Y para que la gráfica se vea como la que les envié en documento, la realidad es que me gustan las líneas de referencia, entonces pongo todas las líneas de referencia y ya me dice, vas a tener 10.56% defectuoso del lado izquierdo, 10.56% defectuoso del lado derecho. Les recuerdo, lo pude hacer así solo porque son equidistantes. Si no fueran equidistantes, entonces tendría que hacerlo con la ruta de ver probabilidad normal, área sombreada, pero tendría que poner el centro, porque entonces ya pongo de 7.75 a 8.25, que me daría este cálculo, que serían todos los buenos, que son el 78.87%.
Noten, la ventaja del Minitab es que todo me lo está trabajando sobre la campana. Entonces yo aquí tengo el 78.87% que está en esta área sombreada. En la otra gráfica me decía, en la otra que ya la desapareció, tendría las colas del 10 y algo por ciento, ¿no? Bueno, en el caso de la gráfica de distribución de probabilidad para el inciso B, dice el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que sea arriba de lo aceptable? Noten que tengo un valor de X, pero con la cola derecha. Dice, sí, pero quiero la derecha, quiero el lado derecho de 8.25. Y entonces ya con esto dice, el 10.56% se encuentra del lado derecho de 8.25. Entonces con esto ya le vuelvo a poner a aceptar y regreso a mi gráfica. Vamos con el inciso C. Recuerden que en el inciso C era una invertida. Entonces aquí en vez del valor de X cambio a probabilidad. Dice, estamos hablando de cola derecha, cola izquierda, ambas o centro nuevamente. Y le digo, lo que quiero es el 5% arriba. Entonces aquí me dice probabilidad, le pongo 0.05 que es el 5% y me dice lo de arriba, ¿no? Y entonces nuevamente, y me dice, el 5% arriba de lo aceptable empieza en 8.329 milímetros, que es lo que ya le habíamos dado, ¿no? Con doble clic lo pongo en negrita, le incremento el tamaño, por si ustedes quieren copiar las gráficas e irlas pegando en su documento entregable. Ya con esto, yo ya sé exactamente lo que está sucediendo. Obviamente tendrían ustedes que hacer una interpretación. Para copiar la gráfica, le dan en y le ponen copiar gráfica y la pueden pegar en donde ustedes quieran. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio número 1? El de los semiconductores. Dice, son 7000 horas, 600. Vamos a usar casi siempre esta porque es la de probabilidad. Entonces son 7000 horas con 600 de desviación estándar, y me dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que el semiconductor falle antes de 5000 horas? Entonces diríamos, es el valor de X el que tengo como dato, y es la cola izquierda la que quiero, y le pongo 5000 horas. Dice, la probabilidad de que falle antes de 5000 horas, noten que ni siquiera la sombrea, y no aparece el sombreado porque está fuera de las 3 desviaciones estándar en donde se agrupan todas las probabilidades. O sea, el valor que tengo aquí es tan pequeño que ni siquiera lo dibuja. Eso no significa que no exista, aquí tengo el área bajo la curva que le corresponde, porque recuerden que se agrupa desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, en el caso del inciso B, diríamos, y dice, ¿cuál es la garantía para el 5%? Entonces, el área sombreada, ahora tengo la probabilidad como dato, la garantía se la voy a ofrecer a los del lado izquierdo. Espero que esto no tengan mayor problema, es como pensar otra vez en el contenido de azúcar en la sangre. Dices, ¿qué representa la cola izquierda? Pues la hipoglucemia. ¿Qué representa la cola derecha? Pues la diabetes. Entonces, tenemos cada una de las colas una representación de arriba o abajo de lo que establece el valor permitido en la variable, ¿no? Entonces la cola izquierda con el 0.05, y me dice aquí que tengo que establecer 6013 horas para un 5% de reclamaciones. Es decir, el 5% de los semiconductores va a durar máximo 6013 horas. En el caso del último inciso, diríamos área sombreada otra vez, y en el caso del área sombreada dice cuál es la probabilidad de que el láser falle entre 6500 y 7500 horas. Entonces es el centro, lo que tengo es el valor de X, el centro, y dice 6500, 7500 horas. Entonces límite inferior, límite superior. Noten que es pues el área bajo la curva desde el límite inferior hasta el límite superior. Entonces es muy fácil de interpretar. Déjenme veo. Entonces dice que déjenme lo hago grande. El 59.53% de los láser de los semiconductores, van a tener una duración
entre 6.500 y 7.500 horas. Entonces, con esto, pues para ustedes va a ser muy fácil integrar su trabajo. Entonces, esta sería la distribución continua que vamos a ver. Es la distribución por excelencia, es la distribución más importante. Si tienen dudas, como siempre, he estado al pendiente de las dudas de cada uno de ustedes. Para calificar los problemarios no voy a calificar uno por uno, son muchísimos. Lo que voy a hacer es tomar una muestra. Adicionalmente voy a resolver todos los ejercicios y voy a subir los documentos de el documento resuelto. Espero que tengan buena tarde y que no tengan dudas ya. Excelente día.